ahora estoy colocando, estoy poniendo para grabar. Lo que les voy a pedir es que cuando esté presentando no puedo ver el chat. Así que lo que les voy a pedir es que si alguno ve que sus compañeros hacen una pregunta o si pueden directamente preguntarme activando el micrófono, para mí es mucho más cómodo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, cualquier cosa, si ustedes... Sí, Suelen estar. Mi amigo me dijo que él ¿cómo? Discúlpame. ¿Hola? Bueno, no sé qué, no sé quién me hablaba, que me quería decir algo. Bueno, chicos, arrancamos. Cualquier cosa, si les parece que voy muy rápido, me van parando. De lo contrario, yo avanzo y me van preguntando las dudas que les vayan surgiendo. Bueno, la primera unidad de análisis matemático uno es la unidad de funciones. Entonces, para comenzar a hablar de funciones, primero debemos hablar de lo que es, por ejemplo, un par ordenado. Un par ordenado se define como un conjunto de números que tiene dos componentes. En este caso, A representa la primera coordenada del par y B representa la segunda coordenada del par. A ver si activo una pluma. Tengo A y B. El par ordenado es el conjunto de coordenadas AB, ¿sí? Donde A representa la primera coordenada y B representa la segunda coordenada. Entonces, luego también tenemos que definir lo que sería un producto cartesiano. ¿Qué es un producto cartesiano? Nosotros vamos a suponer que tenemos dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. El conjunto A o B pueden estar formados por elementos que son números, letras, solo números, solo letras. En este caso no hay problema para la definición de producto cartesiano. Entonces, el producto cartesiano que se define A por B y se escribe de esta manera es el conjunto formado por todos los pares ordenados en donde la primer componente es cada componente del conjunto A y la segunda componente es cada componente del conjunto B. Por ejemplo, el producto cartesiano de A por B es el primer elemento de A con los dos elementos de B. 1, 3, 1 con 3 y 1 con B. 1, 3 y 1 B. Ahí formé dos pares ordenados. Luego, con el segundo elemento de A, voy a hacer exactamente lo mismo. El segundo elemento de A con el primero de B van a formar otro par ordenado y el 2 con el otro de B va a formar otro par ordenado. Y así con A. Voy a tener A con 3 y A con B. ¿Sí? Bien. Entonces, después voy a definir lo que es una relación. Una relación es un subconjunto del producto cartesiano A por B. Este subconjunto, que yo le llamo R, puede estar formado por cualquier par ordenado que esté entre el producto dentro del producto cartesiano de A, B. Ahora, generalmente esta relación sigue algunas operaciones matemáticas y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Nosotros tenemos conjuntos que los podemos representar por extensión, o sea, ¿qué es un conjunto representado por extensión? Es colocar o escribir todos los elementos que conforman el conjunto. Como en este caso, por ejemplo, R, estos dos paraordenados conforman el conjunto. Sino también
puedo dejar expresado una relación o un conjunto como comprensión, que es, se define una operación entre los elementos de la relación que me genera la relación. Ya lo vamos a ver. Esta relación también se puede graficar en un diagrama que se llama diagrama de Venn, que es el diagrama de conjuntos, en donde en el primer conjunto coloco la primer componente de los pares ordenados y en el segundo conjunto coloco las segundas componentes del par ordenado. Y la relación se representa con flechas. ¿Me siguen hasta acá? Chicos. Sí, profe. Bueno, Sí, entonces profe. vamos a definir lo que es una función. Una función no es más que una relación entre dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, que le hace corresponder a cada elemento del conjunto A un elemento del conjunto B. Eso se representa por dos condiciones, una condición de existencia y una condición de unicidad. La condición de existencia es que para todo elemento, a los elementos de A les voy a llamar X y a los elementos de B les voy a llamar Y. Entonces, la condición de existencia dice que para todo elemento de X que pertenece a A, existe un elemento Y que pertenece a B. Y la condición de unicidad dice que para todo elemento del conjunto A, o sea, para todo X del conjunto A, les corresponde uno y solo uno de los elementos Y del conjunto B. A ver, dicho de una manera más sencilla, cuando yo trabajo y defino una función, yo voy a trabajar con dos variables. Una variable X, que era la variable que pertenecía al conjunto A, que le voy a llamar variable independiente, y una variable Y, que son los elementos del conjunto B, que le voy a llamar variable dependiente. ¿Por qué le llamo variable independiente y por qué variable dependiente? ¿Qué es una variable independiente y qué es una variable dependiente? ¿Alguien sabe? ¿Me quiere dar su opinión? ¿Nadie? Una Independiente. variable ¿Qué es? independiente es cuando se le puede dar cualquier valor a esa variable. Bien, Y la dependiente va a depender del valor de la primera para obtener el valor ella, digamos. bien. Como dice su compañero, la variable independiente toma valores que no dependen de ninguna otra variable. O sea, a veces es medio ambiguo definir la variable independiente de esta manera, pero es así. O sea, X toma valores que no dependen de ninguna otra variable. Y la variable Y, como dijo su compañero, toma valores dependiendo de los valores que toma X. Por eso, a toda función yo la designo con que Y es igual a F de X. Acá este paréntesis no va, este signo igual no va. Y muchas veces se describe de esta manera. F, dos puntos, X, flecha, Y. ¿Qué significa esto? Que la función F queda definida. Son todas aquellas operaciones matemáticas que yo le realizo a la variable X para obtener la variable Y. Esta F que yo escribo acá representa operaciones matemáticas. Entonces, la definición de una función son todas aquellas operaciones matemáticas o todas aquellas relaciones numéricas que le aplico a la variable independiente para obtener la variable dependiente. Un concepto muy importante que nosotros vamos a trabajar
con funciones y repito, es muy importante. ¿Sí? O sea, si yo en algún momento les tengo que hacer múltiples opciones para preguntarles algo de teoría, les voy a preguntar qué es el dominio y qué es la imagen o codominio de una función. A ver, ¿qué es el dominio de una función? El dominio o conjunto de partida o campo de existencia de la función son todos los valores que toma X que hacen que la función exista o esté definida. Ese es el dominio. Son todos los valores de X que hacen que la función exista. Y la variable i, o sea, el codominio o imagen de una función son todos los valores que toma la variable i para cada valor del dominio, o sea, para cada valor de x. Entonces, antes de ir a representación de funciones, ustedes me podrían preguntar, perfecto, pero ¿hay valores de x que hagan que la función no exista? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede haber alguna función que X tome algún valor que haga que la función no exista? Sí, 1/x, por ejemplo. 1/x. O, por ejemplo, para no hablar de que X tiene que ser igual a 0, y igual a 1/x menos 1. Por ejemplo, por dar otro ejemplo. Esa función tiene la particularidad que para X igual a 1, la función no existe. Por lo tanto, X igual a 1 no pertenece al dominio de la función. O sea, esta función, el X de esta función, puede tomar valores positivos o valores negativos, pero nunca puede tomar 1. Puede tomar valores muy, muy, muy chiquitos a 1, pero nunca 1. Si yo tengo que graficar el dominio en una recta numérica, yo podría decir, bueno, acá tengo el 1, yo le voy a hacer un circulito a 1 y voy a decir, bueno, mi dominio son todos estos valores y todos estos valores. O sea, yo me puedo acercar mucho, mucho, mucho a 1, pero nunca tocar a 1. Porque si X es igual a 1, la función no existe. ¿Se entiende? Entonces, el dominio de esta función son todos los reales menos el 1. Y así definimos el dominio. ¿Se entiende? Bueno, a una función yo la puedo representar, ¿sí? La tengo que representar. Entonces, ¿cómo voy a representar una función? Y básicamente tengo varias maneras de representar una función. Una manera, ¿sí? Podría llegar a ser como fórmula, ¿sí? Y igual a x más 2. Una fórmula. Otra cosa podría ser con una tabla de valores. O sea, yo le doy valores a x, reemplazo los valores de x en la función, obtengo los valores de y represento a la función con una tabla de valores, xy. Otro podría ser un par ordenado, o sea, un conjunto de pares ordenados. A ver, en vez de representar, porque acá en la tabla, si ustedes se fijan, tengo los pares ordenados, porque es el valor de x junto con su valor de y. Valor de x con valor de y, valor de x con valor de y, valor de x con valor de y, y así. Entonces podría escribir los valores de la tabla como pares ordenados también. Y por último, podría representar a la función
con una gráfica, ¿sí? Representar todos los pares ordenados, todos los puntos de la gráfica, como le quieran llamar, los puntos de la tabla, en un par de ejes X, Y, en donde es el punto que pertenece a la gráfica, es la intersección de la coordenada en X con la coordenada en Y, marco puntito y después uno los puntitos. Y así represento a la función. Bien, ahora, nos surge una pregunta. ¿Cuándo una gráfica representa una función? A ver, ¿por qué nos hacemos esta pregunta? Porque yo podría darles una gráfica, como vimos recién. A ver, dijimos que una gráfica es una manera de representar una función. Entonces, si yo les doy esta gráfica, yo les podría decir, perfecto, esta gráfica es una función. O podría hacer algo, por ejemplo, podría decir, esta gráfica es una función. Cualquier gráfica que a mí se me ocurra dibujar en un par de ejes cartesianos, ¿es una función? No, no cualquier gráfica es una función. ¿Cómo sé yo que de manera rápida, ¿sí? Una gráfica representa una función? Y me voy a dar cuenta, profe, por los puntos que estoy marcando. Por ejemplo, en el primer ejemplo yo trazo rectas que van a ser paralelas al eje Y, y ahí Claro, veo que tengo, por ejemplo, me cortan 2 puntos. Y yo sé que para que sea función el punto tiene que existir uno solo. Entonces ahí no se me claro. cumple una propiedad, Nosotros, por ende, La propiedad de unicidad tiene que existir. exactamente, exactamente, tiene que cumplirse la la que no propiedad de se cumple. unicidad, que es lo que que es lo que está diciendo Exactamente, su y ahí se compañera. deja de cumplir y no es función. Claro. Entonces, a cada valor de X le debe corresponder un solo valor de Y. Igual, vamos a ver que podemos clasificar a las funciones, ¿sí? En función de esto que estábamos hablando recién. Y vamos a decir, a las funciones las vamos a clasificar en inyectivas, en sobreyectivas y en biyectivas. A ver, ¿cuándo una función es inyectiva? Una función es inyectiva cuando a cada valor de X le corresponde un valor de Y distinto. O sea, por ejemplo, acá en el diagrama de Venn se ve mejor. Yo tengo dos valores de X, pero a los dos valores de X le corresponde el mismo valor de Y. Por lo tanto, la función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque a cada X le tiene que corresponder un Y distinto. Solo eso. ¿Está bien? Para saber si una función es inyectiva, trazo una recta paralela al eje X y debe cortar a la función en un solo punto. Así. Yo trazo esta recta, corta la función en un solo punto, es inyectiva. Corta la función en dos puntos, no es inyectiva. Bien. Otra definición es cuando una función es sobreyectiva. Una función es sobreyectiva cuando a cada i, o sea, cuando a cada i tiene un x. Esto es al revés. O sea, a mí no me interesa si dos x tienen el mismo i. Lo que a mí me interesa es que cada i tenga un x, por más que sea el mismo. O que un i tenga dos x, no importa. Lo que no puede pasar es esto que tengo acá, que tenga dos valores de i o un valor de i que no tenga un valor en el dominio. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo trazo una recta paralela al eje X, ¿sí? Para que la función sea sobreyectiva, como mínimo tiene que cortar una vez.
No puede pasar, por ejemplo, que yo trace una recta y que no toque a la función. Sí o sí tengo que cortar la función, como mínimo una vez. Entonces, ya se pueden dar cuenta de algo en particular. Por ejemplo, esta función que yo marqué acá, corta en 2 puntos. ¿Esta función es inyectiva? Chicos, ¿esta función es inyectiva? No, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque corto la gráfica en 2 puntos, pero sí es suryectiva o sobreyectiva. Entonces, ¿cómo? O sea, una función puede ser inyectiva o puede ser sobreyectiva o puede ser las dos cosas juntas. Puede pasar que una función no sea inyectiva, pero sí sobreyectiva, por ejemplo, o subyectiva. Y las funciones que son inyectivas y subyectivas o sobreyectivas son biyectivas. O sea, una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva, que se le llama funciones uno a uno. O sea, a cada elemento de X le corresponde solo y solo un elemento de Y. Y a cada elemento de Y le corresponde uno y solo un elemento de X. Entonces la función es biyectiva. Esto es lo que les decía, cuando trazo una recta, corto solo a un punto y todos los puntos de Y poseen uno y solo un X. Bien, a partir de ahora quiero que tengamos en cuenta un par de cosas. ¿Qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo pretendo de esta unidad para ustedes? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan en esta unidad número 1? Porque más allá de las definiciones de función, que la pueden leer de cualquier libro, a mí lo que me interesa que ustedes tengan de la unidad número 1 es la agilidad mental para ver una ecuación y poder identificarla. Y en su cabeza, a simple vista, poder imaginar cómo es la forma de esa función. Entonces, para eso, nosotros vamos a ver a lo largo de acá en adelante una serie de funciones que son funciones típicas, que son funciones conocidas por todos, como pueden ser la función lineal, la función cuadrática, la función exponencial, la función logarítmica, que son funciones que yo, conociendo la fórmula, puedo imaginar cuál es el comportamiento de la función. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan en la unidad número 1. Y es a lo que apunta la práctica número 1 con todos sus ejercicios. Eso es lo que necesito que ustedes aprendan. Entonces, la primera función lineal, la primera función típica que nosotros vamos a ver es la función lineal. La función lineal es una función que toma su nombre porque su gráfica no es más que una línea recta y además tiene una forma definida, que es esta forma de acá. O sea, es y igual a por x más b. Siempre, toda función lineal tiene esta forma. Puede pasar que alguna de las constantes a o b sean cero. Por ejemplo, acá tengo varios ejemplos. Esto es una función lineal. Esto también es una función lineal. La diferencia es que en este caso b es igual a 0. Acá a vale 1, acá a vale 2,
B vale menos 5, y así. ¿Qué es A y qué es B? A es la pendiente de la función. Acá se los pongo. Es lo que me muevo en Y sobre lo que me muevo en X, pero ya lo vamos a ver ahora. Ay. Y B es la ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? La ordenada al origen es el valor que toma I para X igual 0. Es el valor en donde la función corta al eje Y. Esa es la ordenada al origen. La definición de ordenada al origen es igual para cualquier función. Cualquier función puede llegar o no a tener ordenada al origen, ojo. Pero cuando yo les hable de ordenada al origen, va a ser lo mismo para una función lineal que para una función cuadrática, para una función exponencial o para una función logarítmica o para cualquier función que se imaginen. ¿Quién está queriendo entrar? ¿Vamos bien hasta acá? Chicos, ¿me entienden? Sí, profe. Bueno, entonces, acá tengo una función lineal. Entonces, fíjense, yo tengo la función, yo tengo mi ordenado al origen es 1, por lo tanto la recta, la gráfica corta al eje Y en 1, y tengo una pendiente de 2. ¿Qué es esta pendiente de 2? La pendiente, como ustedes vieron recién, se define como la pendiente es la inclinación que tiene la recta. ¿Sí? Así como ustedes dicen, en una montaña que es muy empinada, es porque tiene una determinada inclinación respecto del horizonte, de la horizontal. Bueno, para una recta es lo mismo. La pendiente es la inclinación que tiene la recta respecto de X. Y se define como lo que me muevo en Y sobre lo que me muevo en X. ¿Qué es esto de lo que me muevo en Y y lo que me muevo en X? A ver, nosotros vimos que puedo graficar una función simplemente con una tabla de valores. Pero además, ustedes pueden graficar una función simplemente conociendo la ordenada al origen y la pendiente. De manera rápida. ¿Por qué? Porque para poder graficar una recta, ustedes necesitan solo y solo dos puntos. Para una parábola necesitan como mínimo 3, para una recta necesitan como mínimo 2. Entonces, cuando yo marco la ordenada al origen, tengo un punto. Pero para poder graficar sin tener que usar la tabla de valores, yo necesitaría otro punto más. ¿Cómo obtengo ese otro punto? Bueno, lo que tengo que hacer es utilizar la pendiente. La pendiente es lo que me muevo en Y sobre lo que me muevo en X. En este caso, abajo de 2 tengo un 1, porque, o sea, puedo suponer que todo número está dividido por 1. Entonces, me muevo 2 en Y y 1 en X. Me paro en la ordenada al origen. Vamos a poner otro color. Me paro en la ordenada al origen que marqué y me muevo. Si es positivo, me muevo 1 para la derecha. Y a partir de ahí, me muevo 2 para arriba. Y ahí obtengo otro punto más. Y con eso, uniendo con una regla esos dos puntos, puedo marcar la recta. Y no necesito hacer una gráfica. A ver, si yo tuviera una pendiente negativa, por ejemplo,
y igual a menos 2x más 1, ¿qué pasa? Lo marquemos con otro color. La ordenada del origen es la misma, yo la voy a marcar igual. Y la pendiente, en este caso, es menos 2 sobre 1. Entonces, me voy a mover. Me voy a mover en X. Acuérdense, esto es lo que me muevo en Y sobre lo que me muevo en X. Me voy a mover 1 en X. El signo lo considero en el de arriba. Pero ahora me voy a mover 2, pero para abajo, no para arriba. 1, 2. Y voy a marcar otro punto más. Y la recta va a ser una recta que va a pasar... Bueno, con mucho amor y cariño, vamos a suponer que grafiqué una recta. ¿Se entiende? Es así, chicos. Me encantaría tener... me encantaría tener alguna otra explicación, pero es así. Es tan simple como eso. ¿Se entiende hasta acá? Profe, esa es la única manera que va a permitir que se grafique o también que le demos valores a X y después obtenemos Y y vamos marcando los pares ordenados en la gráfica. Mirá, depende de lo que yo te pida. Yo en la práctica te voy a pedir que me grafiques una recta utilizando una tabla o te voy a pedir que lo hagas sin usar una tabla. ¿Me entendés? Buenísimo, buenísimo. Sí, porque como son esas dos maneras, por eso le pregunto, pero queda claro. Bien, sigamos. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en esto de que a mí me interesa que ustedes sepan cómo es la gráfica de la función. A ver, si ustedes tienen una ecuación, lapicito azul. Si ustedes tienen una ecuación de este tipo, yo les podría decir que la pendiente es positiva, porque el A, en este caso vale 3, es positiva. Cuando la pendiente de una recta es positiva, la recta es ascendente. No importa el valor que tiene. No importa si corta en 2, en 3, en 5, en 20. Pero la gráfica, acá, en Japón y en la China, siempre va a ser así. Después vemos cuánto vale este valor, cuánto vale este valor, si la recta es más así o más así. Bueno, no importa. Pero siempre va a ser creciente. Y si la pendiente es negativa, la recta siempre va a ser decreciente. Va a ser así, 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 no importa, pero va a tener esta forma. Y si la pendiente es cero, va a ser horizontal. Va a ser así, 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 pero siempre horizontal paralela al eje X. Bueno, esta no me sale muy paralela al eje X, pero ustedes tengan mi amor y cariño que es paralela al eje X. Bueno, ¿se entiende? Sí, Bueno, profe. bien. Hasta acá tenemos lo que es una función lineal. Ahora, eh, espérenme un momento. Acá. Vamos a insertar una nueva diapositiva. Porque quiero explicarles otra cosa.
Bien. Bien. ¿Qué es lo que les quiero explicar con esto? Nosotros tenemos, en las rectas, yo les puedo pedir, por ejemplo, que me digan, o lo que sea, de que si las rectas son paralelas o perpendiculares. ¿Cuándo dos rectas son paralelas y cuándo dos rectas son perpendiculares? Dos rectas son paralelas cuando tienen la misma Dos ceros. pendiente. Dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. Bueno, ustedes tengan en cuenta que yo estoy dibujando con el mouse, ¿no? Dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. A ver. Bueno, supongamos que son dos rectas. No, menos que menos. Bueno, dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, suponiendo que estos son dos rectas, vistas con mucho amor, son paralelas. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que tienen la misma pendiente? De que si yo tengo una función y igual a A1 por X más B1 y un I2, o sea, un I igual a A2 por X más B2, A1 tiene que ser igual a A2 para que las dos rectas sean paralelas. ¿Sí? Esto igual lo tienen en el apunte, pero... Bien. ¿Y cuándo dos rectas son perpendiculares? Esa me salió bien. Dos rectas son perpendiculares cuando A2 es igual a menos 1 sobre A1. ¿Se entiende? Cuando veamos la práctica, si quieren, vemos algún ejemplo. Bueno, entonces, ahora pasamos a otro tipo de función, a una función cuadrática. Una función cuadrática recibe su nombre porque la variable x, inicialmente, la primera está elevada al cuadrado. Y tiene esta forma de acá. ¿Sí? En donde tengo a por x cuadrado más b por x más c. La gráfica de una función cuadrática es una parábola. Así o así. La parábola puede ser, ya después vamos a ver, la parábola puede ser con un mínimo, cóncava se le llama, o convexa con un máximo. Depende de dónde esté el vértice, ¿no? A ver, ¿qué más? Me puede pasar que alguna de las constantes, como en la recta, no esté. C, en este caso, sigue siendo la ordenada del origen. O sea, este punto es C, este punto es C. Y A, para que sea cuadrática, nunca tiene que ser 0. A puede ser positiva y negativa, pero nunca 0. Porque si A es 0, no es una función cuadrática. Para poder graficar una función cuadrática, ya no es tan fácil como en la función lineal. Para poder graficar una función cuadrática, ustedes van a tener que calcular puntos característicos de la parábola o de la función cuadrática. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos característicos de una parábola? Bueno, esto es lo que yo les decía. Vamos un poquito atrás. Los puntos característicos de una parábola son la ordenada del origen, ya los vamos a volver a ver, pero son la ordenada del origen, el eje de simetría, el vértice, las raíces
Y con esos puntos yo puedo, uniéndolos, graficar una parábola. Bien, esto es lo que yo le decía si es cóncava o convexa. O con cavidad positiva o con cavidad negativa. Se le llama de dos maneras. Cuando A es positiva, ¿sí? La función tiene un mínimo y tiene concavidad positiva. Cuando A es menor a 0 o, o negativa, ¿sí? Tiene concavidad negativa y la función tiene un máximo. El vértice es un máximo. ¿Qué es un máximo o un mínimo? Un máximo en una función es un valor en donde la parábola nunca va a obtener valores más grandes que ese valor. Y un mínimo es un valor en donde la parábola nunca va a tener un valor más chico que ese valor. Es tan simple como eso. ¿Ya se durmieron o todavía no? ¿Cómo van? ¿Van bien? Bien, profe, bien. Bueno, entonces, acá tenemos las fórmulas para poder calcular estos valores que yo les decía. O sea, ustedes vienen, lo primero que hacen es sacar el eje de simetría. El eje de simetría con el valor de A y B lo calculan. X igual a... Ese es el eje de simetría. Después calculan los vértices, el vértice, porque la parábola tiene un solo vértice, con el vértice es un punto. Entonces tiene una coordenada en X, que es igual al eje de simetría, y una coordenada en Y, que lo calculan con esta formulita que tienen acá. La ordenada del origen, que es el valor de C, ya lo dijimos, y las raíces, que lo calculan con esta formulita de acá. A ver, entonces, ustedes me podrían preguntar, perfecto, yo tengo un montón de fórmulas, pero ¿qué es el eje de simetría? ¿Qué es un vértice? ¿Qué es la ordenada del origen? ¿Qué es una raíz? Bueno, si yo grafico una parábola, este es el valor de Y y este es el valor de X. Voy a borrar la parábola porque la voy a dibujar de nuevo. Así me gustó más. Bueno, entonces, ¿qué es todo lo que vimos nosotros antes? El eje de simetría es una recta que pasa por el vértice y que divide a la parábola en dos partes iguales, como si fuera un espejo. O sea, este X que yo calculé acá no es más que el X del vértice, que yo le voy a llamar XB. Entonces, el eje de simetría es, yo tomo una regla y fíjense que a partir de acá es como que yo tuviera un espejo. Lo mismo que tengo de este lado, lo tengo de este lado. Si ustedes lo graficaran bien, la misma distancia que hay del eje de simetría a este punto de acá, que es un punto cualquiera de la parábola, es a este punto de acá. Lo vamos a dibujar con amarillo, porque azul y amarillo son colores gloriosos. Entonces, fíjense, si yo mido la distancia que hay entre este punto y el eje de simetría, es la misma distancia que hay del eje de simetría a este punto de acá. Bien, entonces, sigamos. Ya tenemos el eje de simetría, ¿sí? Que es esto de acá. El vértice dijimos que es el punto más bajo o más alto en la parábola. En este caso, el vértice es el punto más bajo, es este. Ese es el vértice. El vértice tiene una coordenada en X, que la calculo con esta formulita, y una coordenada en Y, que es este Y del vértice,
que lo calculo con esa formulita. Y lo marco, es un punto. Después tengo la ordenada del origen. La ordenada del origen es el valor de C y lo marco sobre el eje de las Y. Ese es el punto de ahí. Ese es C. Y es la ordenada del origen. Y después tengo las raíces. ¿Qué son las raíces? Las raíces son los valores en donde la función corta al eje X. Entonces, este punto en morado es una raíz y este punto en morado es la otra raíz. ¿Sí? Toda función cuadrática puede tener tres tipos de raíces. Pueden tener tres casos cuando calculan con esta formulita la raíz. Puede pasar que les dé dos raíces, o sea que la curva corta la recta en dos veces, en dos puntos, que es nuestro caso, cuando lo que tengo adentro de la raíz en la fórmula es positivo. Si lo que tengo adentro de la raíz es 0, voy a tener una sola raíz. Entonces, ¿cuándo voy a tener una sola raíz? Y, por ejemplo, así. En esta parábola, esa es la raíz. Esa raíz en este caso, este tipo de parábolas tiene raíz, vértice, todo igual. Y después puede pasar que una parábola no tenga raíces. Puede pasar. ¿Cuándo no va a tener raíces? Y cuando lo que está dentro de la raíz en la fórmula es negativo. B cuadrado menos 4 por A por C es negativo. ¿Cómo sería ese caso? Lo voy a dibujar. A ver, con blanco. Ese caso sería, por ejemplo, una cosa así. Esa parábola. La parábola nunca corta el eje X, por lo tanto, no tiene raíces. ¿Sí? Le voy a poner un puntito blanco acá, para que ustedes se acuerden que es esta gráfica de acá. Después cuando vean el video. Bueno, volvamos rojo. Bien, otro tipo de función que nosotros nos podemos encontrar puede ser la función exponencial. Una función exponencial recibe su nombre porque la x está como exponente de una base. ¿Sí? En este caso a es la base y x es el exponente. Y toda función potencial tiene una gráfica de esta manera. Pero una función exponencial. ¿Sí? Donde el valor de a, que es el exponente, que es la base, siempre es positivo y es distinto de 1. Entonces, ¿cuál es el problema de la función? A ver, de nuevo, vamos a lo que dijimos al principio. Bien, yo tengo esta fórmula. A ver, sí, pero no. Yo tengo esta fórmula. Ahora, si yo les grafico esto de acá, eso de ahí, ¿es una función exponencial? Sí, chicos, es una función exponencial. Si A se encuentra entre 0 y 1, la función exponencial es decreciente. Y si A es mayor que 1, la función exponencial es creciente, como en este caso. El A vale 2, es creciente. Toda función exponencial tiene un comportamiento que se llama comportamiento asintótico. ¿Qué es un comportamiento asintótico? Si yo tengo una función exponencial de este tipo, la función exponencial siempre se acerca mucho al eje X
pero nunca lo toca. Entonces, se dice que el eje X es la asíntota horizontal de la función exponencial. Un comportamiento asintótico es que me acerco mucho, mucho, mucho a un valor, pero nunca lo toco. La curva se acerca mucho, pero nunca la toca. ¿Se entiende? Bien. Y una función logarítmica es otro tipo de función que es la inversa de la función exponencial. Tiene un comportamiento muy similar, solamente que es al revés. Es así. Entonces, el logaritmo, que se puede definir, no lo tengo definido. Y igual al logaritmo en base a de x. Y de nuevo, si a es mayor que 1, la función es creciente. Si está entre 0 y 1 es decreciente. Bien. Entonces, antes de entrar en trigonometría, hagamos un repaso de lo que vimos hasta el momento, ¿les parece? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Hasta qué hora es la clase de hoy? ¿Hasta las 5:20? ¿Hasta las 9:20? ¿O tengo hasta las 10? 10:40. Chicos. ¿Alguien que me conteste? Bueno. A ver. Quiero que hagamos una cosa. Hasta ahora hemos hablado de los tipos de función, pero no hemos hablado de los dominios y las imágenes de la función. Por ejemplo, una función lineal, el dominio yo lo voy a revisar en el eje de las X y la imagen lo voy a revisar en el eje de las Y. Por lo tanto, en una función lineal, el dominio, en este caso, yo lo voy a marcar en rojo, son todos los reales, porque X puede tomar cualquier valor, no hay una condición que haga que la función no exista. Y para la imagen son todos los reales, porque no hay una condición que haga que la función no exista. Para una función cuadrática, ¿cuál es el dominio y cuál es la imagen? El dominio lo marco en las X. Entonces, la parábola, fíjense que toma todos los valores en X. O sea, son todo el conjunto de los reales. Ahora, en el eje de las Y, ahí se me complica un poco más, porque tengo el vértice. Entonces, en el eje de las Y va a ir desde más infinito hasta el vértice. En una parábola, el vértice me determina el límite inferior o superior de mi imagen o de mi codominio. Por ejemplo, si el vértice es un máximo, me va a determinar el límite superior. O sea, la imagen es esta. Y el dominio van a seguir siendo todos los reales. En una exponencial, el dominio son todos los reales y la imagen, si en este caso, por ejemplo, la imagen son todos los reales positivos menos el 0. Porque esa función nunca toca 0. Y en una función logarítmica, la imagen son todos los reales
Porque si ustedes se fijan, cualquier puntito tiene la gráfica que lo toca, pero el dominio son todos los reales positivos menos el cero. Son todos los reales positivos menos el cero. Si al cero lo consideran dentro de los reales, sí. ¿Se entiende? ¿Cómo van hasta acá? ¿Me entienden? Sí, Bien. profe. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? No, profe, está bien hasta ahora. Bueno, genial. Estaba tratando, pues no me acuerdo, no tengo a mano los horarios. Hoy tenemos clase hasta las 9:20. Entonces, yo tendría que hacer dos cosas. ¿Qué es lo que nos queda por ver? Nos queda por ver trigonometría y nos queda por ver la función seno, coseno, tangente y el teorema del seno y del coseno. No me va a dar tiempo para explicarles todo eso ahora. De hecho, yo sabía que no me iba a dar tiempo. Entonces, podemos hacer dos cosas. Con esto que yo les expliqué, ustedes pueden hacer toda la práctica 1 menos el último punto. Lo que vamos a hacer es, la semana que viene, el día martes de la semana que viene, vamos a tener una clase virtual en donde vamos a ver dos cosas. Uno va a ser lo de trigonometría y otro va a ser lo del práctico. El martes les voy a dar consulta del práctico. ¿Les parece bien? ¿O prefieren que la demos el miércoles? A mí me parece bien, profe. ¿Y el resto de la gente? Sí, está bien, profe. Bueno, Sí, profe, está bien. perfecto. Entonces ustedes se ponen el fin de semana, porque imagino que no tienen nada mejor que hacer que ponerse con lo de análisis matemático. Se llevan el cuaderno a la cama, se ponen a hacer algún ejercicio antes de dormir. Y, y el martes me van preguntando las dudas. Tienen todo el martes, me preguntan las dudas, siguen trabajando y yo el martes también les explico. El miércoles dicen, sí, Profe, el martes tenemos inglés a las 21:30. sí, no. De 21:30, de 21:30 a 10:40 tienen inglés. El martes tienen, Ah, el bueno, martes tienen de 8 a 9:20, tienen análisis matemático 1. De todos modos, a mí bien. no me molesta pasárselas al miércoles. Si ustedes quieren, a ver, tienen conmigo o tienen clase todos los días, así que es una cuestión de coordinar un día. ¿Prefieren que sea el miércoles? Hay algunos chicos ahí en el chat que quieren los miércoles, pero no sé, por mí está bien el horario que usted decía. Chicos, a mí me da lo mismo, yo les tengo que dar clase todos los días. El miércoles, El miércoles dicen los chicos ahí, no sé qué opinan los otros que tienen bueno, el micro. perfecto. Entonces, el miércoles, yo ya los anoto. El miércoles, eh, miércoles 12, ¿les parece bien? Sí, profe. Bien.
No tengo Miércoles drama, 12. profe. Miércoles, entonces. Bueno, miércoles 12. Ya los anoté para no olvidar. Bueno, ¿se entendió hasta ahora? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda o me quiere preguntar algo? Sí, No. Vale. bueno, eh, ¿cómo anduvieron con el práctico 1 de repaso? ¿Bien? Hay, hay alguien que me preguntó, me mandó un ejercicio y se lo debo. Sí, yo creo que sí, Patricia, cuando se pongan a hacer el práctico les van a empezar a surgir las dudas. Todo lo que yo les expliqué está en el apunte que les subí, ya tienen el material en la plataforma. Yo igual les voy a subir esta clase, que ya se las voy a subir mañana con la presentación. Así que también van a tener el video de explicación para ver la clase de nuevo, cualquier cosa. Y además, cualquier cosa me consultan. Estamos a jueves. Pueden hacer hasta, Maximiliano, pueden hacer casi todos los ejercicios. El último ejercicio nada más no pueden hacer. De todos modos, sí, Patricia, la idea del miércoles es que yo les explique la práctica, que hagamos ejercicios juntos de la práctica. Lo que pasa es que lo que yo quería es que ustedes se pongan a hacer la práctica, cosa de que cuando yo empiece a hacer los ejercicios, a ustedes les empiecen a surgir las dudas que tuvieron cuando intentaron ponerse. Por eso quería darles un par de días. Entonces, el miércoles vamos a tener clases, vamos a hacer algún ejercicio, no vamos a hacer toda la práctica. Haremos un ejercicio de cada punto, 2 ejercicios de cada punto. No me va a dar tiempo para hacer toda la práctica. Eh, y además les voy a explicar la trigonometría, que sería lo que falta, y listo, y damos por cerrado la unidad 1. ¿Está bien? Recuerden que la unidad, el práctico 1, sí tiene entrega. Habíamos quedado que el 20 de agosto me tienen que entregar el práctico 1 y yo se los voy a estar corrigiendo. Bueno, Elim, no hay problema. Escribime por privado y vemos los ejercicios que no te salieron. No hay problema. Si querés yo los hago y te los mando resueltos y te los trato de explicar. Sé que a veces ustedes me escriben preguntándome algún ejercicio y demás y demoro en contestar, eh, o me cuelgo y ustedes me pueden pedir que les explique algo y yo me puedo olvidar. Porque muchas veces cuando ustedes me preguntan, yo puedo estar haciendo alguna otra cosa y después me olvido de contestárselos. Si ustedes me hacen una pregunta, yo lo que les voy a pedir es que si yo no se los contesto, ustedes me lo recuerden. Ustedes siempre acuérdense de que yo estoy a disposición de ustedes. Lo que pasa es que a veces me preguntan y yo justo puedo estar o fuera de mi casa o puedo estar haciendo cualquier otra cosa, puedo estar que Maximiliano, o sea, hacemos hasta el punto 9. Sí, yo a veces puedo estar haciendo alguna otra cosa y bueno, me puedo olvidar de contestarles. Pero les repito que a mí no me molesta que me lo reiteren. Me lo vuelven a preguntar, me avisan, me dicen, profe, acuérdese que me debe un punto, lo que sea. Así que bueno, chicos, hasta acá es la clase de hoy. No sé si alguien me quiere hacer una pregunta.
Si no, dejo de grabar y damos por cerrada la clase. No, está bien, profe. Gracias. Ah, Leonor, es que me apareces con otro, perdón, es que me apareces con otro nombre, por eso. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, si no los veo o no los escucho, que tengan un buen fin de semana y, y bueno, que estén bien. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Mañana les subo la grabación de la clase. Hasta luego, profe, que tenga buenas noches. Chao, igualmente, que descansen.